Voy a dar a grabar. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen en esta nueva edición, en esta línea de trabajo que estamos desarrollando desde la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, con el apoyo de la EFI en el proyecto Acción ODS para poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Como ustedes saben, ya llevamos un tiempo desarrollando lo que hemos llamado ciudadanía enfocada. Encuentros con personas, con colectivos, con organizaciones, con empresas que de alguna forma tienen experiencia y están trabajando en torno a los ODS. Lo que nos interesa es que nos acerquen a la realidad. Lo que nos interesa es que sus experiencias sirvan también para ilustrarnos, para inspirarnos y para comprobar que efectivamente el desarrollar y aplicar los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro entorno de cercanía y en nuestra vida supone un valor añadido de grandísima importancia en este tiempo líquido, casi volátil que estamos viviendo. Hoy tengo la suerte de compartir, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Gracias, Paz. Estamos con Paz Hernández Pacheco, extremeña, una extremeña emprendedora que ha vivido además, digo extremeña con palabras con mayúsculas, ¿no? Porque ha vivido y vive en diferentes sitios de Extremadura y conoce perfectamente Extremadura. Ella es ambientóloga sostenible con especialidad en medio ambiente, ¿no? Y ha creado una consultora, una empresa dedicada a la consultoría, a la formación y a la elaboración de proyectos que tiene un nombre precioso, al menos a mí me parece especialmente hermoso, que es Geloco Sostenible. Muy buenas, Paz, te agradezco mucho que nos acompañes en esta edición de Ciudadanía Enfocada. Hola, buenos días. Encantada y gracias a ti por invitarme. Aquí estoy muy contenta de participar aquí en este espacio. Muchas gracias. Hoy, como todos ustedes pueden imaginar, tenemos a una empresaria que además trabaja con empresas, que además tiene contacto directo con ellos y que además tiene relación y una escucha activa, como así me consta. Vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS y las empresas. Sabemos, Paz, que las grandes empresas, hay por ahí algunos datos que nos saltan de ojo, sabemos que dicen que el 85% de las grandes empresas están aplicando los objetivos de desarrollo sostenible, no todos, algunos. ¿Esto es real? ¿Tienes algo que nos pueda contrastar esta información? Sí que creo que las grandes empresas están aplicándolo. Lo que pasa es que, por ejemplo, creo que está muy influido el hecho de que, por ejemplo, las empresas de más de 50 empleados o de más de 100 empleados tienen que elaborar los informes de información no financiera, ¿no? Que son las conocidas como hasta hace poco tiempo memorias de sostenibilidad. Entonces, es decir, contar y publicar lo que esa empresa está haciendo, tanto en materia económica, social y medioambiental, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del desarrollo sostenible, cuando ya se ha empezado a hablar de esto en los años 90, hasta hoy, pues las empresas están integrando los ODS, pero unificando eso con todas las actividades que realizan. O sea, lo que están es integrando los ODS en sus planes de sostenibilidad y sí que lo veo así, que las grandes empresas lo están haciendo. Porque si te fijas en las memorias que tienen publicadas, ya hablan de lo que están haciendo en cada uno de los ODS. Y hablamos de que esta misma realidad podríamos estar encontrándola en empresas extremeñas, aunque ya sabemos que en Extremadura las grandes empresas brillan por su ausencia, más bien estaríamos hablando de medianas, pequeñas empresas. ¿Esta realidad también aparece en este tipo de perfil? Yo pienso que las pequeñas empresas están haciendo muchísimas cosas vinculadas con los ODS, pero no tienen traducido lo que están haciendo al lenguaje ODS. O sea, por ejemplo, hay un montón de empresas que tienen instaladas, por ejemplo, placas fotovoltaicas en sus naves, ¿no? En los techos. Eso es contribución al ODS 7 de energía asequible, ¿no? Lo que pasa es que no tienen hecha la traducción, pero sí que creo que están haciendo muchas cosas que están alineadas con los ODS. Por ejemplo, las empresas que están vendiendo a granel, relacionado con el ODS 12 para evitar el desperdicio, empresas que a lo mejor son pequeñas y tienen medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, que están contribuyendo al ODS 5, a lo mejor no tienen un plan de igualdad elaborado y redactado, pero sí que tienen medidas acordadas con sus empleados. Entonces,
faltaría a lo mejor ese trámite de traducir y de poder comunicar lo que están haciendo, porque también a lo mejor están muy en el día a día y no tienen tiempo o no han priorizado este tema. Pero sí que están haciendo cosas que están alineadas con los ODS. Otra cosa es que no lo estén comunicando y no lo tengan alineado, las acciones que hacen con los ODS. Faltaría, por lo tanto, según te estoy escuchando, desarrollar un trabajo de sensibilización y de puesta en valor de ese trabajo que están haciendo, ¿verdad? Sí, puesta en valor, porque a ver, hay que tener en cuenta que el público cada vez, hay un público, un cliente, vamos, que quiere consumir, si es posible, en marcas que tienen determinadas características. La gente cada vez se empieza más a querer informar de lo que está haciendo una empresa para poder consumir en ella o no. Y luego, por otra parte, también ha surgido esa figura que llaman ahora que es el prosumidor, ¿no? Que es que tú hasta hace poco tiempo consumías algo y si tenías una mala experiencia se la contabas a lo mejor a tu ámbito cercano, tu familia y tus amigos, pero ahora con la aparición de las redes sociales, si tú tienes una mala experiencia con una empresa, vas y lo cuentas a las redes sociales. Entonces, entra en crisis esa empresa, una crisis de reputación. Entonces, muchas empresas están trabajando en este sentido de ir integrando la sostenibilidad simplemente por este hecho. Luego están, por supuesto, las empresas que verdaderamente se lo creen, ¿no? Pero que se está viendo que ese es el camino. Podríamos decir, Paz, que las empresas que realmente están aplicando, una parte de ellos en los ODS, está siendo más sostenible, social, medioambiental, también económicamente, porque qué duda cabe que también contribuye, ¿están alcanzando otras cotas de mercado? ¿Están llegando a otro tipo de cliente diferente o están mejorando su posicionamiento en los mercados? ¿Crees que la ciudadanía está valorando ese esfuerzo? Pienso que sí, y también a la hora de entrar en mercados, por ejemplo, imagínate que una empresa pequeña quiere ser proveedora de una grande. Pues posiblemente la grande tiene aprobado su proceso de evaluación de proveedores, que tiene en cuenta criterios sociales y ambientales de sus proveedores, y si tú quieres entrar a vender a empresas grandes, tú también tienes que tener incorporadas medidas sociales y ambientales. O sea, si quieres abrir el mercado de relacionarte como empresa pequeña con empresas grandes, esto es un requisito. Eso por un lado. Y bueno, básicamente eso era lo que te quería decir y se me ha tenido otra idea, pero se me ha ido. Sí, bien. Bueno, realmente podríamos decir, Paz, que no sé si eso tiene un color, no sé si tiene un sello, no sé si tiene un letrero que se pone en la puerta del cartel, no sé. Pero podríamos decir que existe un reconocimiento social para aquellas empresas que están trabajando y están cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible, o aún nos queda mucho por recorrer en ese sentido. Diría que todavía falta mucho que recorrer, porque a ver, si nos fijamos en, o sea, lo de la actitud y la sensibilidad que tú tengas hacia la cuestión medioambiental o social está vinculada con la actitud que tú tengas en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Entonces, las personas tenemos diferentes niveles de la conciencia y entonces en función de eso te interesa más o menos, ¿no? Si nos metemos en concreto y queremos reducir un poco los perfiles al ámbito medioambiental, por ejemplo, sabemos que existe una población que es hostil, que piensa que el medio ambiente es una moda pasajera, existe una sociedad que es neutra, existe una sociedad que es proactiva, que sí que empieza a hacer gestos, como por ejemplo reciclar o empieza a mirar el etiquetado de los productos que consume, le importa la procedencia, otras cosas, ¿no? Y luego están los altruistas que hacen todo lo que saben que pueden hacer, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la mayoría de la población pues, está en niveles más bajos, hostil, neutro y tal, todavía falta una percepción. Entonces hay que hacer un trabajo para que la gente vaya saltando y evolucionando en los niveles de la conciencia. Eso todavía queda mucho trabajo por hacer ahí, yo creo. Tanto en la certificación, podríamos decir, y en la valoración fehaciente y clara de las empresas que trabajan con los ODS, podríamos decirlo así, como también en la línea de apoyo que se me estaba ocurriendo mientras estabas hablando, mientras estabas interviniendo, en la línea de apoyo individualizado para los pequeños empresarios para aplicar los conceptos de los ODS, porque claro, estarás de acuerdo conmigo
que el concepto medioambiental es el concepto que más nos entra. Sí, ser sostenible con el medio ambiente. Pero, claro, si hablamos de otro tipo de objetivos, seguridad, salud, en fin, todos los objetivos, educación, formación, etcétera, etcétera, alianzas muy importantes. ¿Las empresas por sí solas, las pequeñas empresas, están capacitadas, tú crees? ¿O sería un servicio que posiblemente tendríamos que plantearnos a lo mejor tu empresa y la mía, como decía aquel, para afrontarlo, ¿no? Creo que si lo quieres hacer bien y metodológicamente y verdaderamente medir los impactos, las empresas no están preparadas, las pequeñas empresas. O sea, por ejemplo, en mi caso, imparto en concreto relacionado con esto una formación que se llama Diseño de Planes de Acción ODS para Empresas, que lo estoy haciendo con el Instituto Superior de Medio Ambiente, que este año hemos hecho 4 ediciones. Y, por ejemplo, entre mis clientes, pues había, bueno, en este caso clientes, quiero decir, en este caso alumnado, había gente que trabaja en muchas empresas que se ha apuntado aquí porque quieren hacer el plan de sostenibilidad de su empresa alineado con los ODS. Entonces, mucha gente desconoce qué medidas puede poner en marcha una empresa para contribuir a los ODS, alimentar sus metas y sus indicadores, porque eso hay que medirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una evaluación del desempeño podría contribuir al ODS 1. Un cálculo de la huella hídrica y un plan de ahorro de agua contribuye al ODS 6. Un plan de ahorro de eficiencia energética o de instalación de energías renovables, el ODS 7. Ecoinnovación, ecodiseño, el ODS 9. Un plan de igualdad, el ODS 5. Un plan de atención a la diversidad, el ODS 10. Un plan de alianzas para el desarrollo sostenible, el ODS 17. Un sistema de indicadores para la empresa, el ODS 17, ¿no? Entonces, muchas empresas creo que desconocen el amplio abanico de medidas que pueden poner en marcha para contribuir a los ODS, incluida también las certificaciones, ¿no? La ISO 9000, la 14000, las normas de prevención de riesgos laborales, la gestión de riesgos de accidentes en la empresa para los DS3. O sea, sí que creo que hace falta una atención, o sea, una asistencia técnica a las empresas en este sentido, sí, sobre todo a las pequeñas. La verdad es que estarás de acuerdo conmigo en que da un poquito de vértigo. Sí, es decir, plantearse ser una empresa 100% ODS requiere un esfuerzo tremendo, ¿no? Es decir, solamente con la pequeña enumeración que has hecho de algunos indicadores o de algunas, mejor dicho, de algunas actividades o acciones que pueden hacer las empresas, uno lo escucha y dice, bueno, al final me voy a dedicar a hacer esto y no voy a dedicarme a vender o a producir, ¿no? No, porque yo pienso que pienso que y aplico que para cada empresa hay que detectar cuáles son sus asuntos relevantes, sus aspectos materiales, cuáles son los verdaderamente aspectos que tiene que mejorar, cuáles son los que verdaderamente están generando impacto y cómo se detecta eso. Pues tendrías que analizar las entradas que hay en la empresa, es decir, qué recursos estoy consumiendo. Tienes que analizar los procesos que ocurren dentro de la empresa, las salidas, emisiones, vertidos, ruidos, lo que sea, ¿no? Tener en cuenta visión, misión, objetivos de la empresa, los valores, los grupos de interés, con quién me tengo que relacionar, quién influye en mi empresa. Entonces, en función de eso, eliges cuáles son los ODS prioritarios sobre los que debes impactar, porque si no caes, se habla mucho de greenwashing, ¿no? Pero en este caso a mí no me gusta usar términos anglicismos, pero si no haces este análisis previo, puedes caer en un lavado de impacto, o sea, haces actuaciones superficiales, que se llama impact washing en el otro término, haces actuaciones superficiales, pero verdaderamente no estás impactando en el corazón del negocio. Entonces, los ODS que tú eliges tienen que estar muy vinculados con la actividad que tú realizas. Es mejor no pecar de ambicioso, a lo mejor centrarse en 4 o 5 ODS que son los más importantes sobre los que debes mejorar, porque tienes que analizar cuál es el contexto de sostenibilidad de la empresa y los impactos que está generando, ¿no? Y centrarte en 5 o 6 ODS y centrarte ahí. Y a lo mejor el resto de ODS, si quieres ir haciendo cosas, pues ya los trabajas en alianzas con terceros. Pero me parece importante centrarse y priorizar, no pecar de ambicioso. Sí.
Muy interesante, me parece muy interesante. Realmente, al final, de lo que estamos realmente hablando es de una forma de hacer, ¿no? Es de una forma, es decir, no se trata de que alguien deje de producir, como yo decía anteriormente, sino que la forma de hacerlo y la forma de las herramientas que vas a utilizar sean herramientas distintas, son hábitos, ¿no? Que debemos incorporar, que necesitamos incorporar en nuestro día a día, ¿no? Porque al fin y al cabo el producto final no solamente va a ser el mismo, sino que va a ser mucho mejor, puesto que va a estar encajado dentro de un proceso de una trazabilidad que ya haría aquel que nos trae pues la sostenibilidad. Es así, ¿verdad? Sí, además que quiero reivindicar una idea, ¿no? Porque llevamos trabajando aquí en el ámbito de la sostenibilidad pues desde el año 2006 o por ahí. Entonces, pues sí que noto que a lo mejor hay un mensaje a veces demasiado purista, como que tiene que ser todo perfecto o nada. No me creo nada si no lo haces todo perfecto, ¿no? Entonces, yo pienso que todo en la vida es un proceso. Entonces, lo importante es la intención, la voluntad que haya e ir avanzando. O sea, puedes hacer a lo mejor un año poner en marcha 3 medidas y al año siguiente sigues avanzando. O sea, no querer abarcarlo todo puede generar muchísima frustración y renuncia al tema, incluso rechazo al tema, ¿no? Porque sobre este tema también ya se está viendo mucho rechazo porque en las redes se observa, yo lo veo, ¿no? Que es como que lo de ecosostenible y todo eso se está utilizando así con un término de ironía, perspicacia, pero porque también la gente está muy harta de que le digan lo que tienen que hacer o que le juzguen. Entonces, me parece muy importante hacer pequeños avances, verlo como un proceso de mejora continua y no olvidar la parte económica, porque por supuesto las empresas tienen que ser rentables y la sostenibilidad también incluye variables económicas, no solamente variables sociales y ambientales. O sea, sería todo el conjunto. Me parece muy importante tener las tres tipologías de variables en consideración. Porque para una empresa es costoso, eh, digámoslo económicamente, hacer una evolución hacia ese marco sostenible. Pienso que puede captar bastante financiación del exterior. O sea, me parece que cuando vayas a poner en marcha medidas, yo lo que suelo hacer es, pues, si por ejemplo diseñas tu plan de sostenibilidad de tu empresa, ¿no? Pues haces tu ficha de medida y dentro de esa ficha identificas fuentes de financiación que puedes captar para desarrollar esa iniciativa. Imagínate, quiero instalar energías renovables, pues está ahí el IDAE o está la asociación Fundación Renovables, Fundación Naturgy, Iberdrola, lo que sea que tú puedes captar financiación. Eso por un lado, y también me parece muy importante también meter las alianzas que puedes trabajar para implementar esa medida. Entonces, y luego pues hay a lo mejor otras medidas que no necesitan financiación externa, que lo que necesitan es tiempo de los propios empleados de la empresa, ¿no? Entonces, supongo que, o sea, entiendo que la dirección de una empresa también, si quiere poner en marcha determinadas medidas, también debería ser consciente de si va a necesitar a los empleados, cuánto tiempo supone para los empleados dedicarle a eso, ¿no? Y bueno, y lo de la apertura de mercados que tú has comentado antes, ¿no? Medir. Entonces, creo que una empresa también debería establecerse unos objetivos económicos, sociales, medioambientales, por ejemplo, de aquí al 2025, y luego cada año ir estableciendo unas metas e ir midiendo los avances. Y dentro de esas metas, por supuesto, puede estar aumentar un 25% el porcentaje de facturación en objetivos económicos, ¿no? Y en objetivos medioambientales puede estar calcular la huella de carbono este año. Y al año siguiente voy a hacer el plan de reducción de mi huella de carbono. Entonces, me parece que es muy importante medirlo todo para ver realmente lo que me está suponiendo, ¿no? Estaríamos hablando casi de un plan de calidad, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver con la calidad de la empresa, empresas que son Sí, capaces de conseguir tener el sello o el hábito de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Al fin y al cabo, a la larga, lo que están haciendo es ganando en calidad de su empresa, ganando en prestigio y ganando en reconocimiento, qué duda cabe, ¿no? Sí, también lo que tú has dicho de apertura del mercado, pues también hay ganas, ¿no? También atracción de talento para tu empresa, porque a lo mejor muchos empleados quieren trabajar ahí.
y evitar multas, anticiparse a la nueva normativa, estar mejor preparados para la nueva financiación que llega, por ejemplo, en el nuevo periodo hasta 2027. O sea, realmente puede obtener muchos beneficios si lo hace bien, sí. Una cosa es hacer el plan de sostenibilidad y luego es querer certificarte. O sea, tú puedes poner en marcha tu plan de sostenibilidad, dejar un tiempo que eso vaya rodado y luego ya te certificas. No hay que hacerlo todo a la vez. Porque existe un organismo que certifica, que te da esa certificación como empresa sostenible o empresa, o ¿cómo sería? ¿Empresa ODS o...? Sí que existen muchos certificados de diferentes herramientas y he visto que recientemente AENOR, por ejemplo, ha sacado un certificado para empresas que implementan los ODS, sí. AENOR. Sí. Sí, me ha llamado también mucho la atención cómo asociábamos o cómo asociaba los certificados de calidad de las ISO, de tal, cómo los asociábamos a los objetivos de desarrollo sostenible. También tiene mucho que ver, ¿no? Una empresa digamos que una empresa que ha tenido que ha conseguido ese tipo de certificados ISO, por llamarle de alguna forma, ¿no? Tú los conoces mejor que yo, es una empresa que está más preparada para poder afrontar este nuevo modelo de empresa ODS, ¿verdad? Sí, porque lo tiene todo más procedimentado, ¿no? Pero si no tuviera normas de certificación, lo que sí me parece importante también es en esas fichas de medida que te digo que se suelen hacer de lo que tú pones en marcha, ¿no? Identificar indicadores. Entonces, me parece muy importante visitar el Instituto Nacional de Estadística, que tiene indicadores para cada ODS, aterrizarlos al contexto empresarial y hacer ese seguimiento. Por ejemplo, en energía, ¿no? Pues a lo mejor dicen consumo energético de renovables por PIB, por Producto Interior Bruto, en el contexto nacional. Lo aterrizamos al contexto empresa. Consumo de fuentes de energías renovables en relación al porcentaje de consumo total de energía de la empresa o en relación al porcentaje de facturación total de la empresa. Entonces puedes hacer una combinación entre indicadores ODS que se pueden aterrizar al contexto empresarial y luego coger otras referencias como pueden ser los indicadores GRI u otros para poder hacer ese seguimiento, ¿sabes? Me parece muy importante medir los avances. Animamos a todas las empresas a que se sumen a este movimiento ODS, ¿verdad? No queda más remedio, ¿verdad? Sí, si tú te fijas en todas las fuentes, no solamente las fuentes públicas, sino, por ejemplo, la propia banca, si tú quieres obtener financiación, muchas veces ya te están pidiendo que les entregues las memorias de sostenibilidad de tus proyectos, porque se están abriendo un montón de oficinas dentro de los bancos para analizar este punto. Entonces, desde el punto de vista también de la captación de financiación privada, vas a tener las puertas mucho más cerradas si no haces actividades en este sentido. Y luego, por otra parte, si tu empresa es una que quiere licitar en convocatorias públicas, en los pliegos de la administración pública ya se están incorporando criterios sociales y ambientales para valorar las propuestas que te puntúan. Entonces, desde todos los puntos de vista, realmente va hacia eso. Y luego, si a eso le suma el consumidor, que hay una masa crítica de consumidores para los que el valor de la sostenibilidad ya forma parte de su vida. Se habla de los creativos culturales, que son más de 200 millones de personas en el mundo que tienen este valor, ¿no? Y luego las nuevas generaciones que ya tienen un gran poder de consumo en las decisiones de consumo, este valor también lo tienen incorporado. Entonces, desde el punto de vista que lo mires, va por ahí la cosa. Amén, como decía aquel, a eso habría que sumarle, pues que qué duda cabe, que trabajar con nuevos métodos en el marco empresarial, en el marco social, en el marco organizacional, institucional, incluso en el marco personal, trabajar con estas nuevas propuestas que tienen que ver con hacer un futuro, un presente más amigable y más habitable, que además contribuya a generar un futuro más halagüeño para las generaciones venideras. Digo que qué duda cabe que también contribuye a inventar nuevas cosas, porque trabajar de otra forma también es una forma de acercarse a la innovación, ¿verdad? Quien empieza a trabajar con energías diferentes, seguro que
en su propia estructura empresarial va a acercarse a los conceptos de la innovación disruptiva o innovación de aplicación de otras experiencias de otros sitios, ¿verdad, Paz? Sí, 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 sí. Yo pienso que los pioneros siempre ganan en ese sentido. Sí, 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 sí. Cambia la mentalidad. Ujú, ujú. Y luego, pues, el enriquecimiento que todo eso te produce, ¿no? Porque si estás en la actualidad de tu sector, hay un aprendizaje continuo que también te favorece. O sea, me parece fundamental, sí. Sí, porque la mayoría de los procesos de aprendizaje que se están desarrollando son aprendizajes, voy a llamarles activos, productivos, que se aplican. No es no se desarrollan aprendizajes teóricos que luego tienen que ser aplicados, sino que llevan implícito la aplicación directa de todo lo que se aprende, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ensayo, prueba, error. O sea, eso es así. Vas perfeccionando la técnica a medida que vas aplicando lo que vas aprendiendo. Hasta que no lo aplicas no te das cuenta en qué puntos puedes mejorar o cómo podría hacer mi proceso más eficaz o más eficiente. Tienes que llevarlo a la práctica, sí. Ya casi estamos en el final de nuestro encuentro. Te agradezco porque me está pareciendo especialmente interesante. Tiene un interés especial el entorno, ¿verdad? Es decir, el hecho de que otras empresas, otras organizaciones, de que tu entorno esté desarrollando este tipo de acciones, motiva a la empresa a implicarse y a desarrollar también estos procesos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Creo que, bueno, se estila mucho hoy lo de estar pendiente de tus grupos de interés también un poco y tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, uno de los grupos de interés habituales de la empresa, luego ya depende de la filosofía que tenga cada empresa, es tu competencia, que puede ser, seguir siendo tu competencia o que puede ser tu aliado en un momento dado. Entonces, no es que estés todo el día observando a tu competencia, pero la tienes que tener en cuenta porque tiene que haber, o sea, yo soy partidaria de que haya relaciones entre profesionales del mismo sector porque hay un intercambio que enriquece mucho mutuamente porque se pueden ayudar mutuamente en algún momento dado y entonces hay un efecto contagio que está claro que si tú observas que en tu entorno se están incorporando determinadas prácticas, tú las vas a incorporar, las vas a terminar incorporando, porque es que si no te quedas atrás. ¿Sabes? Es obvio y hay más en la realidad que vivimos que sobre todo también en cualquier ámbito, pero digamos que en el campo empresarial también tiene una importancia muy grande el objetivo número 17 de las alianzas con otras empresas y otras organizaciones para mejorar ese posicionamiento en los mercados y para buscar oportunidades en la innovación y sobre todo en la complementariedad entre unas empresas y otras. Sí. Solo puedo, para terminar, si quieres añadir alguna cosa que se nos haya podido olvidar. No, en relación a esto último que estabas diciendo, te iba a comentar que es cierto que, por ejemplo, recientemente he conocido el caso de empresas relacionadas con la moda sostenible que están integradas en una asociación paraguas que coge a todas las empresas del sector de la moda de España y que, por ejemplo, en relación con los fondos Next Generation, ellos han presentado una solicitud a través de la asociación para captar estos fondos y estos fondos ahora se van a repartir entre todas las empresas asociadas. Entonces, son todas empresas del mismo sector que se alían para también hacer este tipo de solicitudes. Entonces, me parecen muy importantes las alianzas. Pues reitero mi agradecimiento. Para mí ha sido muy rico. Las empresas son absolutamente necesarias para nuestra sociedad, empresas sostenibles, empresas que incorporen los objetivos de desarrollo sostenible. Ya ven ustedes que existen empresas expertas que están dispuestas y que pueden echarles una mano en la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible en su empresa o en su organización también, que eso le va a generar una serie de valores añadidos de mucha importancia, no solamente en cuanto a reputación, sino también en mejora de sus productos y seguramente en llegar a otros sectores de clientes que hoy a lo mejor no llegan pues porque le falta pues ese
esa identidad ODS o esa identidad sostenible que estamos hablando. Fuera como fuese, no nos queda más remedio. No es una cuestión de elección, ¿verdad, Paz? El que decidamos si lo queremos aplicar o no lo queremos aplicar. Es que es una cuestión de obligación a la sociedad española, a la sociedad mundial, esté donde esté, no le queda más remedio que avanzar hacia un modelo sostenible, social, medioambiental y económico, donde yo diría también que humanista, donde el valor de las personas también tuviera su importancia y, como dice la Agenda 2030, donde nadie se quede atrás. Así es, ¿verdad? Sí, yo pienso que depende mucho también de la priorización de los valores de cada empresa, o sea, depende del público al que tú quieras llegar. Pero en general, tu público mayoritario pues, va a querer siempre consumir en una empresa que hace bien las cosas, que le ofrece un buen precio también, que en una empresa que hace malas prácticas, ¿no? Entonces, pues vamos, pienso que sí, que ese es el camino. Yo no lo veo como una obligación, pero sí que al final pues es un valor que está cada vez más presente. Entonces, si que eres un seguramente... poco observador de tu entorno, te das cuenta que eso está ahí, ese valor está ahí, el valor de la sostenibilidad. Seguramente será la cultura dominante de aquí a muy poco tiempo, Claro. y a eso me refería yo. Uh-huh. Paz Hernández Pacheco, de la empresa El Ojo Sostenible, una consultoría que hace formación y proyectos, y como han podido ver, que les puede echar una buenísima mano para aplicar sus objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias por estar en esta ciudadanía enfocada, por posicionarnos y por ayudarnos a entender cómo los objetivos de desarrollo sostenible se incorporan a la empresa y cómo la empresa los está asumiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias.